Vamos a comenzar revisando noticias de lo que ha ocurrido en nuestro país durante las últimas horas y de este vuelo charter proveniente de Estados Unidos con 45 chilenos que fueron deportados por incumplir normativas migratorias del país de América del Norte. 3 de los chilenos que fueron deportados quedaron detenidos porque tenían causas vigentes. Vamos a tomar contacto con Jan Muñoz para que nos cuente más detalles. Jan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Es un viaje que terminan realizando estas 45 personas y que 3 de ellas quedaron detenidas por personal de la Policía de Investigaciones en el aeropuerto de Santiago cuando llegaron a eso de la medianoche en un charter, en un Airbus A321 y cerca de 20 horas de viaje desde Estados Unidos hasta nuestro país. Hacen el ingreso estos chilenos y posteriormente pasan al Departamento de Inmigraciones de la Policía de Investigaciones y ahí se estableció el estado judicial de cada uno de ellos, si tenía algún tipo de orden de detención vigente, y es ahí cuando se logró establecer que de estos 45 chilenos, 3 ya tienen una orden de detención, por lo cual esta jornada van a pasar a un control de detención en los determinados juzgados que les corresponda, pero no sabemos exactitud sobre qué delitos son esta orden de detención vigente. Una deportación masiva que se da en un contexto de políticas mucho más rigurosas desde Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump al poder, y que se gesta también en el contexto donde los chilenos lamentablemente han tenido mayor protagonismo producto de la serie de robos que han hecho a casas millonarias de lujo, además de autoridades de gobierno del propio Donald Trump y también celebridades de Hollywood. Es en medio de esto que se dan estas deportaciones, pero con lo que logramos conversar con los mismos familiares, con Carabineros, que nos entregó mayor información en este caso, es que buena parte de las personas que llegaron a esta jornada son personas que tenían problemas simplemente migratorios, no que sean directamente delincuentes. Una parte de ellos sí tenían antecedentes policiales, pero son los que no quisieron hablar en cámara. De hecho, al ver la presencia de la televisión también fueron muy reacios, se ocultaron el rostro y rápidamente salieron del mismo aeropuerto. Pero con quienes sí logramos conversar son con familias que muchos de ellos viajaron a Estados Unidos en búsqueda de una nueva oportunidad, pero acá lo que falló de parte de ellos es estar en estado migratorio regular, al día con sus papeles, y producto de esto mismo que se genera su deportación. Los quiero invitar a revisar parte de estos registros que capturamos de estos reencuentros entre estas personas que estaban detenidas durante meses y que se vuelven a encontrar con su familia. Levanta la cabeza, hijo, porque eres honrado, no estaba ilegal. Estaba legal. Mi hermano es un bailarín. Mi hermano bailaba en televisión. Mi hermano estaba legal. Bendiciones, bendiciones. Hola, papá. Y uno de los casos que logramos conversar con mayor tiempo fue el de Yerko Aliaga. Fue la primera imagen que le mostramos en esta serie de momentos de reencuentro donde nos decían que él trabajó incluso en la televisión. Y es verdad, él fue bailarín, participó en programas de concurso en 2 canales de televisión e incluso era el coreógrafo de uno de los artistas urbanos. Estamos hablando de Floyd Menor, el cual se presentó hace muy poco en Miami, en los Billboard. Y él fue su coreógrafo durante esa jornada. Y fue durante una fiscalización vehicular que se percata la policía que él no contaba con su visa, es decir, con su estado migratorio al día, y se gesta su detención y posteriormente ahora se hace su deportación. Él estuvo detenido desde el 28 de abril y hasta la fecha estuvo en celdas compartiendo con criminales e incluso con gente del Tren de Aragua, según lo que también nos comentaban. Ellos lo que más criticaban que acá no se hacía una diferencia entre los criminales y quienes tenían simplemente un problema administrativo con su estado migratorio. Por eso es que también indicaban de que estaban en situaciones insalubres, que tenían maltrato, que no podían comunicarse con su familia y no tuvieron ningún derecho en torno a una apelación sobre este caso y tampoco una cercanía directa con el consulado chileno. Y es eso lo que también esta jornada se va a poder conversar con las distintas autoridades respecto a qué tan verdad son estas situaciones. Al menos acá los comentaban también los propios familiares de que tenían cerca de 20 segundos para conversar con
cada una de las personas que estaban en esta situación migratoria irregular y que estaban detenidos en estos centros en los cuales pasaron de estado a estado, según los que nos comentaban, en este país norteamericano, y que pasaron meses hasta que finalmente, bien digo, lograron salir de Estados Unidos y salir deportados. Y este vuelo charter sería uno de los cuantos que ya está gestando el gobierno estadounidense con nuestros compatriotas. Los invito a revisar parte de lo que conversamos con estas familias y también con estas personas que fueron deportadas. Los trataron pésimo. ¿Dónde estuviste recluido? Nos tuvieron en Chrome y ahí nos tenían durmiendo en una sala, en el piso, en el suelo. Bueno, solo quiero decir que hay mucha gente que lo está pasando mal, gente que hace las cosas bien, que está luchando por un futuro y que tiene que someterse a cosas que son totalmente denigrantes. Lo único que puedo decir es que vienen muchos compatriotas que lo están pasando mal. 4 años pagando mis impuestos, pagando mis taxes, haciendo profesión, coreografiando artistas, haciendo muchas cosas, coreografiar los premios Billboard. El trato que te dan es pésimo. Tirado en el suelo, en una sala que le llaman la hielera, imagínate, te puedo decir, a 12 grados, sin colchonetas, sin frazadas, sin nada, durmiendo en el piso, más de 30 personas en una sala que es para 9 personas. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Estás feliz de ver a tu familia? Sí, obvio, estoy feliz de ver a mi familia, era lo que más quería. ¿Hace cuánto tiempo estabas esperando? Hace unos 50 días más o menos, tuve 10 meses, o sea, 10 días preso y 40 en migración. Entonces me pasó la visa, está muy racista ya. Sí, uno no te dan ni corte para los chilenos. Ah, ni papelera del caso. Firmé la deportación y te tienen ahí esperando todo el rato y de cárcel en cárcel. Nada, llamar nomás, pero por 20 segundos. Bueno, este avión hizo distintas paradas por Centroamérica, el último punto fue en Lima, en Perú, y dentro de estos viajes aparentemente también se hizo otras deportaciones, además de los chilenos que venían en este vuelo, y acá se juntó de todo, o sea, había entre delincuentes y entre personas que tenían este problema migratorio, y eso es lo que remarcaban más que nada estas personas que hablaron con la prensa. Su familia estaba también bastante emocionada, pero no muchos de ellos tuvieron la misma situación, no corrieron la misma suerte. Buena parte de los familiares se enteraron por la prensa de que se estaba realizando este vuelo y que iba a llegar a Chile durante esta madrugada, y algunos con la esperanza de poder reencontrarse con sus seres queridos, situación que no ocurrió. Algunos que viajaron kilómetros, horas para poder reunirse, y cuando llegan acá recibieron, mejor dicho, esta mala noticia de que su integrante de familia no estaba en este listado a bordo de esta aeronave. Las diligencias ahora están en desarrollo con las personas que quedaron detenidas, estas 3 personas de las 45 que iban a bordo de este Airbus A321, en el cual se tiene que conocer ahora durante esta mañana por qué estaban detenidos, bajo qué concepto estaban siendo investigados, por qué tipo de delitos. Estamos hablando de delitos de mayor connotación social u otros que también se pueden considerar en el ámbito del Código Judicial, el Código Penal en este caso. Lo que también estamos a la espera lo puede indicar desde Cancillería la respuesta que hay sobre este proceso de expulsión de migrantes chilenos en Estados Unidos, y que a esto ha cambiado un poco el tono que ha tenido Estados Unidos con nuestro país. Hay que recordar que en Chile sí se hicieron deportaciones, pero en la era del expresidente Sebastián Piñera durante la pandemia, si bien recordará, estaban vestidos de overoles blancos, y que también se ajustaba a una situación bastante similar, personas que no estaban con su situación migratoria regular en nuestro país. Los invito a revisar también más declaraciones de otros casos, algunos que llevaban muchos años, más de 20 años en Estados Unidos. Pero la mayoría, los que están ahí detenidos, lo veía que todavía tenían su traje de trabajo, sus botas de trabajo, todos los pescan en cualquier lugar. Estuve en Chicago, pero me detuvieron en Arkansas. Me trasladaron primero era Texas, después como 4 otros lugares en Texas, después a Nueva México, después a Luisiana y después para acá. 3 meses detenido. Era súper difícil. Algunas veces no nos alimentaban, nos hablaban loco, nos faltaban el respeto. No me han dejado bañar por 3 días, ni cepillar los dientes. Trabajaba en una granja en Chicago y haciendo un negocio en las redes sociales. Fue por los papeles, solamente por la visa. Se me expiró, y lo que uno busca es poder tener nuevas oportunidades en otro país que está mejor avanzado. Hay una mejor economía, un mejor orden. Gracias a Dios pude conocer el amor de mi vida allá. Allá se estaba poniendo muy estricto y estaban a todas agarrando, teniendo o no establecido una ciudadanía o permisos de trabajo y todo eso. Estaban agarrando a todos por igual y metiéndolo
para sacarlos del país, pues. En veces no están los medios para apelar, porque sí es bastante caro para pelear los casos allá. Hay gente que le cuesta un poquito más en ese sentido, pero hay gente que se esfuerza para poder luchar por la familia que ellos tienen allá, tienen hijos, y hay gente encerrada que ya lleva demasiados meses y eso es triste. Bueno, la familia de Catalina Torres se quedó con la esperanza de reencontrarse con ella. Fue detenida en una redada durante las últimas semanas en Estados Unidos. El padre también estaba totalmente emocionado respecto a la situación de que podía haberse encontrado con ella, pero esto finalmente no resultó y espera que las autoridades chilenas también ayuden a reencontrarse con su hija. Seguimos bien atentos cómo va a ocurrir con esta información durante esta jornada, pero también ocurrió otros hechos policiales. Ponga atención a lo que trasciende la comuna de Cerro Navia y que termina involucrando a un adolescente de tan solo 17 años. Entre las policías y la seguridad municipal, al parecer ahora el ministro va a responder preguntas que son ya de contingencia, quizás no relacionadas con esta pauta. Escuchemos. Esta noticia del avión que ha llegado con más de 40 deportados desde Estados Unidos. La pregunta que le quería realizar con esto es, ¿ustedes tienen antecedentes relacionados de cuántas personas con antecedentes policiales fueron deportadas, cuántas personas no? ¿Si han logrado tener contactos directos con familiares de estas personas deportadas como gobierno? Sí, yo le puedo informar sobre algunos aspectos que son generales sobre ese punto. En primer lugar, esa deportación forma parte de una comunicación que realizó el gobierno norteamericano. Yo creo que en puntos de prensa anteriores ustedes me preguntaron a mí a propósito de la nueva política de Estados Unidos sobre este punto. Lo que yo señalé en esa oportunidad, que es la política del Estado de Chile, es que el Estado de Chile está en la obligación de recibir a sus nacionales. En segundo lugar, el gobierno norteamericano se comunicó con nuestra embajada respecto del número de personas que iban a ser deportadas. Se entregó ese listado de esas personas. Esas personas, como ustedes bien saben, arribaron el día de ayer. Y además de eso, se verificaron sus identidades también en el aeropuerto por parte del registro civil y coincidían plenamente con aquel listado que había sido comunicado previamente. La situación de las personas que fueron deportadas al país en incumplimiento de la legislación americana sobre migración son muy heterogéneas. Hay algunas personas que simplemente han incumplido la legislación migratoria por estadías prolongadas. Hay otras que están vinculadas a algunos delitos que se habrían cometido en Estados Unidos. Pero esa es la característica central. Respecto de personas que tenían órdenes de aprehensión pendientes, al aeropuerto, según los registros de la Policía de Investigaciones, eran 3 personas que fueron detenidas en el aeropuerto. Ministro, y en ese sentido, tratar de ser un poco más preciso, porque por lo general cuando hemos hablado de deportaciones en otros casos es al revés, de ciudadanos que salen de Chile a sus países de procedencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, usted contaba que hay diferentes casos dentro de este universo de un poco más de 40 personas, pero por ejemplo, en el caso de las personas que tenían orden de detención pendiente, ¿qué pasa ahí? ¿Es Chile quien las procesa? ¿Deben pasar directamente, no sé, a cumplir una sentencia? ¿Tenían una sentencia directa en el país? Sé que el universo es bien amplio, pero al menos teníamos entendido que eran 3. Son 3. Ya, perfecto. Son 3 que tienen... quiero distinguir 2 cosas. Una es la situación respecto de la cual esas personas son deportadas de un tercer país, en este caso de Estados Unidos, por incumplimiento de la legislación del territorio. Nosotros ahora tuvimos un charter con 44 personas, pero esto no es excepcional. Hay personas que probablemente no este número, pero son deportadas al país. Eso es el cumplimiento respecto del país que las deporta. Cuando Chile verifica, tiene que verificar que son las identidades, porque tiene la obligación de recibir a sus nacionales, pero además, en ese momento, la policía verifica si las personas que van a arribar al país tienen alguna orden de aprehensión pendiente, que puede ser por muy distintas características. Por ejemplo, porque han incumplido una medida cautelar, por ejemplo, porque hay una sentencia a la cual no se han presentado para su cumplimiento. Del total de esas personas, solo 3 tenían órdenes de aprehensión y van a ser dispuestas el día de hoy a disposición del tribunal. ¿Se les formaliza? Es que depende mucho de la situación procesal de cada caso. Ya. En algunos casos puede ser porque hay una medida cautelar incumplida, entonces hay que comunicar al fiscal. En otros casos tiene que ver con cumplimiento de sentencias, pero son muy heterogéneas. No hay un elemento que sea común respecto de los 3. Y ministro, bueno, a lo mejor ya lo respondió, pero se ha generado bastante cuestionamiento en el trato en general, porque de estos 44... solo 3 tenían una situación judicial que podría tener... En Chile. En Chile, que podría tener algún tipo de
de sanción Sí. específica, pero se habla mucho del cómo las trataron a estas personas. Yo sé que esto lo están viendo con el Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores, sin embargo, usted fue ministro de Justicia, entonces quisiera saber si en este caso se aplica también algún tipo de vulnerabilidad, si es que se faltó el respeto a algún tipo de derecho que tuvieran estas personas, porque se ha dado muy fuerte ese punto, ministro. Sí. Uno de los aspectos que va a responder la Cancillería estos días es si las personas requirieron asistencia consular y si esa asistencia consular fue otorgada o no. El Estado de Chile tiene la obligación de otorgar asistencia consular a sus nacionales y solo después de eso es posible hacer una evaluación más precisa sobre la afectación de derechos. Pero lo clave es informar previamente sobre la situación consular de cada una de ellas mientras estuvieron detenidas en Estados Unidos. Por temas migratorios, efectivamente. Son las personas, los relatos a los cuales usted ha hecho mención son mayoritariamente de personas que fueron detenidas, estuvieron privadas de libertad por situación migratoria. Ministro, llevándolo a otro contexto de la actualidad noticiosa por las licencias médicas, le quería preguntar, hay una serie de investigaciones que se comienzan a desarrollar a partir de este escandaloso digamos, caso de licencias fraudulentas. ¿Qué tan grave puede ser esta situación según el gobierno? Bueno, es extremadamente grave. Yo le quiero recordar que, en primer lugar, lo que tenemos es un nuevo reporte que ha estado desarrollando la Contraloría y que el gobierno valora mucho, que es un consolidado de información que implica en realidad verificar el cumplimiento de normas cruzando bases de datos. En este caso sobre licencias médicas, FONASA y SAPRE, con salidas del territorio nacional durante esas personas estuvieron en reposo. Es un reporte muy sencillo pero muy eficaz. A partir de él se pueden hacer las indagaciones para verificar los incumplimientos de las obligaciones administrativas. Para el gobierno ha sido muy claro sobre este punto, es una situación muy grave porque defrauda la fe pública, en primer lugar porque se está haciendo uso de un reposo médico para un propósito y un fin distinto. Entonces hay un fraude a la fe pública. En segundo lugar, hay un cumplimiento de deberes funcionarios, ¿no? Y en tercer lugar hay un aspecto que me parece que no se ha puesto suficientemente, ¿no? A mí me parece que es reprobable el incumplimiento de deberes funcionarios y, a su vez, la manera en que se defrauda la fe pública. Pero hay uno tercero, que es la lealtad con sus compañeros. Porque le quiero decir que por cada persona que indebidamente toma una licencia médica, hay otro funcionario o funcionaria que sufre el recargo por ese trabajo que esa persona indebidamente toma en ese descanso. Es decir, esto no solo atenta contra la fe pública, esto no es solo un incumplimiento de los deberes, sino que es una deslealtad con sus compañeros y compañeras de trabajo, porque por cada licencia otorgada y un reposo indebido supone un recargo de funciones en otro funcionario y también en la calidad de servicio, por una razón que yo creo que pareciera obvia, pero que es conveniente repetirla. Hay una obligación legal que es la continuidad de servicio público. Y pueden haber muchas personas con licencia médica, pero el Estado no se puede detener. Por lo tanto, alguien va a sufrir ese recargo y el recargo de ese trabajo adicional de una persona que indebidamente tomó licencia médica será siempre otro funcionario público que lamentablemente va a ser un compañero o compañera de escritorio. Ese último aspecto a mí también me parece que es un fraude a la función pública, esta vez al propio servicio público y la deslealtad al propio servicio público y que esas personas pertenecen. ¿Y dentro de la investigación usted cree que podría ser la punta del iceberg, que podría revelar mucho más fraude relacionado con este tema? Nosotros tenemos un problema serio en licencias médicas hace un rato. Este es un tema que advirtió el Ministerio de Hacienda con anterioridad. El ministro Marcel lo advirtió el año pasado. Nosotros tenemos consecuencias desde la pandemia. Aquí lo que tenemos es solo una parte respecto a aquellas personas que salieron del país con reposo. Por cierto, hay todo un universo de situaciones que debieron ser objeto de indagación, que es el uso de licencias médicas fraudulentas de personas que sin salir del territorio igualmente han infringido las reglas que están asociadas a ellas. Probablemente las investigaciones, tanto las investigaciones administrativas que se han ordenado como la que ha abierto de oficio el Ministerio Público, va a generar consecuencias en este sentido. Yo finalmente suelo advertir que sobre el otorgamiento fraudulento de licencias médicas ya existen investigaciones penales y se han avanzado en condenas en ese sentido, así que yo creo que en esta parte, por las razones que he dicho,
hay que ser especialmente implacable porque es una deslealtad a la función pública y es una deslealtad a los funcionarios y funcionarias del Estado que permanecen en sus labores y que tienen que subsidiar a aquellos que indebidamente hacen uso de licencia médica. Sí, ministro, solo para volver al tema de los deportados, nos comentaba la gente de la Fiscalía de Occidente que una de las personas tiene una orden de detención pendiente en nuestro país de septiembre que había sido condenado como autor del delito de tráfico en el año 2019. Por lo tanto, ahí la situación cambia. Así es que yo sé que va más allá de lo que es su área de expertise, pero para que en el fondo nos explique cómo se actúa, porque en el fondo aquí... No, sí. En estos casos, para que es bien relevante, son personas que han llegado al país no por solicitud de extradición, ¿ok? Son personas que fueron deportadas porque están incumpliendo la legislación migratoria en Estados Unidos, y cuando una persona es deportada y llega al país, se verifica a su vez si esa persona tiene incumplimiento u órdenes de aprehensión vigentes. Si no las tiene, por cierto, es una persona que puede retirarse del aeropuerto tranquilamente sin cumplimiento sucedido ya. Si las tiene, como el caso que usted me relata, que son estas 3 personas, esas personas quedan detenidas a disposición del tribunal o del Ministerio Público. No, ese tiene que ver con la deuda pendiente que tiene en el país. Pero lo que sí quiere quedar claro es que estas personas que han sido deportadas no tienen que ver con solicitudes de extradición, sino que simplemente con el envío de esas personas desde un tercer país, en este caso Estados Unidos, por incumplimiento de la legislación migratoria, en ese caso en Estados Unidos. Ministro, hay una denuncia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que dice que ha habido un aumento de temas relacionados con el lanzamiento de bombas Molotov, un incremento notable en los colegios emblemáticos de la comuna de Santiago. ¿Qué antecedentes tiene usted? Nosotros tenemos antecedentes que se compadece con la afirmación del alcalde Desbordes. El alcalde Desbordes está en lo cierto. El Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Seguridad ve con preocupación esa situación. Les quiero recordar que Carabineros de Chile tiene servicios policiales permanentes en determinados establecimientos emblemáticos. Desde el punto de vista de seguridad pública, hay situaciones en algunos liceos emblemáticos que son especialmente conflictivos en determinadas fechas, que se ocupan bombas incendiarias con ese fin y que además nosotros entendemos que hay mecanismos de reclutamiento por parte de una heterogeneidad de organizaciones, muchas de ellas antisistema o anarquistas. Y creo que lo conveniente es volver a recuperar la tranquilidad de los establecimientos y para eso hay que ser extremadamente riguroso con la aplicación de la ley. Pero la afirmación del alcalde Desbordes está en lo correcto. ¿De los atentados en Mulchen también tiene algo de información? Tengo una información, ustedes ya probablemente tienen conocimiento del atentado en Mulchen, el atentado incendiario contra vehículos y maquinarias, son alrededor de 5. Nosotros no teníamos un atentado en Mulchen desde el año 2023, el año pasado no tuvimos atentados incendiarios en Mulchen. Por cierto, una situación que nos preocupa desde el punto de vista que tuviésemos alguna movilidad de atentados incendiarios a esa zona. La vamos a estudiar con mucho detalle con las policías y con el jefe de la Defensa Nacional que se encuentra en esa zona. Pero es un atentado incendiario que miramos con preocupación, además porque esa era una zona que se había mantenido con cierta tranquilidad. Eso. Ministro, la última de mi parte por lo menos, quería preguntarle porque hay dudas respecto a la tabla de ley de seguridad municipal. Sí. Dicen que la sala del Senado no ha puesto justamente este proyecto en la tabla. Y le quería preguntar si, considerando que el gobierno sigue renovando la urgencia de discusión inmediata, ¿responde esto al debate por falta de recursos? No, tengo la impresión de que tiene que ver con la priorización, estaba asociado a la tabla, yo allí no vería bajo el agua. Esta semana tuvimos receso intercalado estos días en el Congreso, esta semana ha sido el Senado y la próxima semana en la Cámara. El Senado vuelve a tomar funciones la próxima semana y tiene que ver simplemente con los temas urgentes que se han estado poniendo en tabla. Nosotros no tenemos ningún indicador de que exista voluntad de retrasar ese proyecto, más bien el contrario, ¿no? Y nosotros vamos a insistir con la discusión inmediata para un proyecto que nos parece esencial en materia de seguridad, sobre todo para fortalecer las capacidades operativas de los municipios, especialmente desde el punto de vista de sus recursos humanos.